Buenas tardes, mi nombre es Juan Carlos Pereira, soy funcionario de la Dirección General del Centro de Desarrollo de la Regulación de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. Vamos a dar inicio a una charla explicativa sobre las propuestas de RECEP que tienen que ver con la reforma de la metodología para fijación extraordinaria de las tarifas para el servicio público de transporte remunerado de personas modalidad autobús, así como la modificación parcial de la metodología para fijación ordinaria de tarifas para el servicio público de transporte remunerado de personas en la modalidad autobús. Les aclaro que esta actividad es una iniciativa de la ARECEP que tiene como finalidad aclarar dudas y consultas respecto de las propuestas, para que de esta forma puedan presentar posiciones en la audiencia pública debidamente informados y habiendo aclarado cualquier duda o consulta que tuvieran de las propuestas. Esta es una etapa diferente de la audiencia pública, es meramente informativa y para resolver las dudas que tuvieran, por lo que se les recuerda que en este caso si quisieran presentar una posición no sería en este espacio, sino que deben presentar las posiciones por los medios que han sido señalados en la convocatoria y en la audiencia pública del día jueves 26 de noviembre del 2020. Esta exposición de las propuestas se va a subir el día de mañana en la página web institucional y se recibirán dudas y consultas al correo electrónico consejero@arec.go.cr hasta el día viernes 13 de noviembre del 2020. La metodología extraordinaria vigente tiene como objetivo reconocer oportunamente en las tarifas los cambios en los precios de aquellos componentes de costo que son aplicables a todas las rutas y además son fijados por actores externos a la administración del servicio, procurando las condiciones para el desarrollo y continuidad operativa del servicio de transporte público por autobús. Esta metodología extraordinaria fue establecida en la resolución RJD 120-2012 del 5 de noviembre del 2012. La formulación general de la metodología parte de la siguiente ecuación, que en términos generales indica: hay una tarifa vigente a la cual se le aplica un porcentaje de aumento o de disminución, el cual está relacionado con los costos externos considerados dentro de la metodología, y luego se obtiene esta tarifa ajustada. Eso matemáticamente en el documento se indica como T sub 1 es igual a un T sub 0, que es la tarifa vigente, ajustada por 1 más I, donde I es la variación ponderada de los costos externos considerados. De manera tal que si I es negativo, esto es una disminución de la tarifa, o sea, el resultado es un T1 es menor que el T0. Si I es positivo, el ajuste es un aumento en la tarifa con un resultado donde T1 es mayor que T0. Concepto de la variación ponderada. Vamos a tomar como ejemplo el precio del costo del combustible. En la primera parte vamos a explicar este concepto, este primer término de la ecuación. Sabemos que los precios de los combustibles suben, bajan durante diferentes momentos del tiempo. La metodología establece que se deben utilizar los precios promedios durante un semestre. Para lo cual, entonces, si tomamos un momento inicial, denominémoslo T0, va a haber un precio promedio de ese semestre denominado P sub 0. Luego, un tiempo T1 posterior, vamos a tener un precio promedio denominado P sub 1. La metodología lo que hace en esta parte es que calcula la diferencia que hay entre esos dos momentos y determina el porcentaje de variación con respecto al momento inicial 0. Esto es lo que tenemos en este primer término de la ecuación. Posteriormente, a partir de la metodología ordinaria se determina un peso, es decir, la participación dentro de la estructura de costos que está relacionada con el precio de los combustibles, de manera tal que se dice que es una variación ponderada porque tenemos un primer término, que es esa variación, y un segundo término que tiene que ver con un peso, que es lo que corresponde a la proporción dentro de la estructura de costos. Dicho lo anterior, pasemos a ver cuáles son los diferentes componentes de la variación ponderada. Tenemos un primer término que tiene que ver con el precio de los combustibles. Como sabemos, son fijados por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, en los cuales no influyen los administradores de los servicios. Un segundo término tiene que ver con los salarios mínimos que están fijados por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Luego tenemos otros insumos de operación y mantenimiento, cuyos componentes no son fijados por los operadores, sino por las fuerzas del mercado. Luego tenemos los gastos administrativos, que tienen que ver con los derechos de circulación, los cánones de regulación, la inspección técnica, en los cuales no tienen ninguna injerencia
los operadores de los servicios. Todos estos sumados es lo que se denomina en la ecuación que veíamos tras anterior como I, que es la variación ponderada. Reforma de la metodología para fijación extraordinaria de tarifas para el servicio público de transporte remunerado de personas en la modalidad autobús. La propuesta de reforma de la metodología extraordinaria tiene como objetivo incorporar una serie de ajustes que se han venido identificando en ya casi sus 8 años de aplicación, aplicando el principio de servicio al costo y también procurando el equilibrio entre las necesidades de los usuarios y de los operadores. La reforma sobre la metodología extraordinaria tiene su sustento en el Acuerdo 08-34-2020 del Acta de la Sesión Ordinaria 34-2020 de la Junta Directiva de la ARECEP, celebrada el 28 de abril del 2020, el cual consta en el oficio OF 239 SJD 2020, el cual está visible en los folios 10 a 75, y cuyo sustento técnico se encuentra en el informe visible en los folios 100 a 191 del expediente IRM-007-2020, el cual puede ser consultado en la dirección electrónica de la ARECEP www.arecep.go.cr en la sección de expedientes. A continuación, se explicarán los ajustes incorporados en la reforma de la metodología extraordinaria. Como primer punto tenemos la actualización de los costos de combustibles, salarios, insumos y servicios de mantenimiento, así como de gastos administrativos. Adicionalmente, se incluyeron los componentes de costos relacionados con repuestos, limpieza de vehículos y estudios de calidad. Como segundo punto, dentro de la reforma de la metodología extraordinaria se incluye la actualización de componentes de costos de mantenimiento, de repuestos, de estudios de calidad y de limpieza de vehículos mediante el uso de un índice de precios específico desarrollado por el Banco Central de Costa Rica, el cual se denomina Índice de Precios de Insumos para el Servicio de Transporte Público en Autobús, abreviado IP-TRP. Con esto lo que se hace es que se abandona la encuesta semestral sobre una canasta de insumos que venía realizando la ARECEP desde inicios de la metodología vigente. Dentro de las principales características del índice de precios de insumos para el transporte público, IP-TRP, conviene destacar que este es calculado y publicado trimestralmente por el Banco Central de Costa Rica. Utiliza información de empresas y personas físicas dedicadas a esta actividad, también registros administrativos y los datos que se van recolectando mes a mes de información de campo. Tiene una cobertura o alcance nacional. Su periodo de referencia o inicio del índice fue el cuarto trimestre del año 2015 y presenta la información en varios niveles de agregación según la categoría de los insumos, teniendo combustibles, remuneraciones, servicios de mantenimiento, repuestos, gastos administrativos, pagos de ley y otros gastos. Está disponible en la página web del Banco Central de Costa Rica, la cual es www.bcr.fi.cr en la sección de indicadores económicos y de ahí hay índice de precios. Como un tercer punto de ajuste sobre la metodología extraordinaria vigente es la actualización de los pesos ponderadores a partir de un estudio basado en el análisis de una muestra representativa estadísticamente diseñada de todas las rutas de transporte público. Un cuarto punto de ajuste está relacionado con la periodicidad con la cual se pueden actualizar estos pesos ponderadores, en la cual se establece como un mínimo cada 5 años y se habilita la posibilidad de utilizar una muestra de rutas debidamente diseñada estadísticamente y que sea representativa de todas ellas. La variación ponderada propuesta considera los cambios en los costos de los combustibles a través de la variación en los precios de los combustibles que establece la ARECEP, los cambios en los costos de los salarios a través de la variación que tienen los salarios mínimos establecidos por el Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social, los cambios en los costos de insumos de operación y mantenimiento a través de la variación que reflejan en los precios del índice del Banco Central en la subcategoría de repuestos, los cambios en los costos de otros insumos de mantenimiento a través de la variación que es reflejada en el índice de precios del Banco Central en la subcategoría de resto de repuestos, los cambios en los costos de servicios de mantenimiento
que son calculados a través de la variación en el índice de precios del Banco Central de Costa Rica en la subcategoría de servicios de mantenimiento. Estos últimos tres son los que en la metodología vigente se consideran como canasta de insumos de mantenimiento. También se incluyen los cambios en los costos relacionados con todo aquel gasto administrativo que tienen que realizar los operadores de los servicios públicos, cuyos precios o valores son fijados por instituciones como el INSS, en el caso de los seguros, el Ministerio de Hacienda, los cánones de regulación del ARECEP y el canon del CTP. También tenemos los cambios en los gastos realizados en los estudios de calidad, cuya variación se pretende capturar a través del índice de precios del Banco Central en la categoría de otros gastos administrativos, y también los cambios en los gastos en limpieza a través de la variación del índice de precios calculado por el Banco Central en la categoría de otros gastos. Estos dos últimos, la variación de los estudios de calidad y la variación de los costos de limpieza, son dos elementos que se adicionan en esta propuesta a la metodología extraordinaria, y todos estos componentes es lo que se conoce como la variación ponderada propuesta, que es V. Del estudio de pesos ponderadores es importante destacar que los pesos que están utilizados en la metodología vigente datan del año 2004, los cuales fueron establecidos en la resolución RG-3551 del año 2004. Los nuevos pesos son derivados de un estudio técnico realizado a partir de una muestra estadísticamente diseñada y representativa de todas las rutas, el cual está contenido en el informe técnico IN-0185-IT-2019, el cual puede ser consultado en el expediente IRM 007-2020 de los folios 247 a 265. En ese estudio se detalla que se consideró una muestra de 60 rutas seleccionadas en forma aleatoria del total de 341 rutas disponibles que había en ese momento. Para cada una de esas rutas se aplicó la metodología ordinaria y luego se determinó la composición porcentual de cada uno de los rubros de costo, es decir, se determinó en cada una de las rutas cuál era el peso, por ejemplo, del costo del combustible, cuál era el peso, por ejemplo, de los pagos de servicios de ley, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, cada uno de esos componentes se asociaron a los elementos o componentes de la variación propuesta con el fin de asignarle o agregarle un peso, lo cual terminan siendo los pesos ponderadores propuestos para cada componente. Tal como se indicó, cada uno de los pesos ponderadores están relacionados con uno o más elementos de la estructura de costos de la metodología ordinaria. Así, por ejemplo, en la primera línea de la tabla tenemos el peso ponderador del precio de combustible, que se denomina P sub PPC, el cual dentro de la estructura de costos tiene un valor de 28.09%, y el cual corresponde a la sección de la metodología 4.51. Luego tenemos también el peso de los costos de salarios, en el cual se incluye el salario del conductor, el salario del despachador, el salario del mecánico, que tiene un valor de 30.07%. En este caso está relacionado con dos secciones de la metodología, la 4.42 y la 4.43. Luego tenemos otros rubros, hay otros pesos, ¿verdad? En tercer orden de importancia por el peso tenemos el peso ponderador del resto de los repuestos, que tiene un valor de 11,39% relacionado con la sección 4.45, perdón. Luego tenemos aquí hacia el final de la tabla tres ponderadores adicionales que son utilizados en el cálculo del costo de salarios. El primero es el P sub TE, es el precio de trabajadores no especializados, que está relacionado con los salarios de los conductores. Luego tenemos el P sub TN, que está relacionado con el salario de los despachadores, que tiene un peso de 0.30. Y luego tenemos el peso de los trabajadores calificados, que serían los mecánicos, con un valor de 0.29. Como se indicó, bueno, estos pesos podrían habilitar la actualización cada 5 años como mínimo, o en caso de que la metodología ordinaria, alguna de estas secciones indicadas,
sufran alguna variación, ya sea que se elimine algún costo o se incluya otro costo, corresponderá hacer una actualización de estos pesos. Como se indicó anteriormente, dentro del componente de salarios existe una ponderación interna, la cual está relacionada con unos coeficientes que fueron heredados en la metodología que se trasladó del MOP a la reserva ya por el año 99 y que tiene que ver con un factor de 1.9 para el caso de los conductores, de 0.3 para el caso de los chequeadores y de 0.8 para los mecánicos. Con la metodología vigente, esos factores se calculan de manera diferente y para cada una de las rutas toman valores diferentes. Es por eso que en la tabla anterior se mostraba el peso ponderador para los trabajadores especializados, que está asociado con el caso de los conductores, y se indicó que era un valor de 1.8. Luego tenemos el peso ponderador de los trabajadores no calificados asociado con los chequeadores, cuyo valor es 0.3, y el peso ponderador de los trabajadores calificados asociado con los mecánicos, que tal como se indicó en el cuadro anterior, toma un valor de 0.21. Como parte de la reforma a la metodología extraordinaria vigente, se incluye un quinto ajuste que está relacionado con el establecimiento de una lista taxativa de obligaciones legales que deben ser verificadas de previo a la apertura del expediente en cada una de las aplicaciones de la metodología. Como un sexto punto, también se definen plazos tanto para la apertura del expediente, así como los plazos para los cuales se tiene que dictar la resolución final que fija las tarifas en cada una de las dos aplicaciones que se hacen de la metodología extraordinaria, la del primer semestre y la del segundo semestre. Dentro de las obligaciones legales que se incluyen y se explicitan en esta propuesta de reforma de la metodología extraordinaria de autobuses, está primero las obligaciones en materia tributaria, lo que corresponde al impuesto sobre la renta y el impuesto a personas jurídicas. Segundo, las obligaciones sobre cargas sociales y leyes laborales, es decir, lo que son los pagos a la Caja Costarricense del Seguro Social y los pagos al FODESAP, así como el seguro contra riesgos del trabajo. Tercero, el estar al día con el canon de la regulación. Cuarto, estar al día con la entrega de información operativa. Quinto, estar al día con la entrega de la información financiera o contable. Y como se indicó, toda esta verificación de obligaciones se harán de previo a la apertura del expediente. Dentro de los plazos que se establecen en la metodología es que el 10 de febrero de cada año se debe abrir el expediente correspondiente a la fijación del primer semestre y el 10 de agosto el expediente de la fijación del segundo semestre. Con el establecimiento de estas fechas, automáticamente se define un cronograma para la ejecución de las actividades previas y posteriores al establecimiento de la apertura del expediente. Así, por ejemplo, si estamos pensando en la fijación del segundo semestre, corresponde entonces durante el mes de mayo hacer la solicitud del título habilitante al Consejo de Transporte Público para que posteriormente, durante el mes de junio, se haga la verificación del estado de cumplimiento de cada una de las obligaciones ya indicadas. Luego, durante el mes de julio, hacer la elaboración de la documentación necesaria para que los operadores verifiquen su cumplimiento. Dar un plazo durante 2 semanas de julio para que ellos presenten la documentación adicional que certifique que están al día con sus obligaciones. Luego entrar en el proceso de consulta pública durante 2 semanas, del mes de agosto, y posteriormente hacer la resolución tarifaria y dar un plazo adicional para que aquellos operadores que no se pudieron poner al día o presentar la documentación correspondiente presenten lo que corresponda para hacerse acreedores del monto de la fijación tarifaria. Como parte de los ajustes considerados dentro de la reforma de la metodología extraordinaria, se incluye un séptimo punto donde el cual se establece que el periodo base para cada cálculo de ajuste va a ser las variables consideradas en la última fijación que haya tenido cada ruta. Esta última fijación puede ser una fijación de carácter ordinario o una fijación de carácter extraordinario. Y esto empezará a regir una vez se publique y se apruebe la propuesta que está en consideración. Como parte de los ajustes de la reforma de la metodología extraordinaria, se incluye un octavo ajuste que tiene que ver con el proceso de participación ciudadana, en el cual se pasa de audiencia pública a consulta pública. Con esto, lo que se pretende es acortar los plazos para el establecimiento de la resolución que fija cada una de las tarifas. Un noveno punto de ajuste está establecido con el criterio para el redondeo de las tarifas finales, para lo cual
se considera que deberá utilizarse la moneda de menor denominación que tenga valor según las disposiciones que establezca el Banco Central de Costa Rica. A continuación se detallarán los ajustes considerados dentro de la propuesta de modificación parcial de la metodología para fijación ordinaria de tarifas para el servicio público de transporte remunerado de personas en la modalidad autobús. La propuesta sobre modificación parcial de la metodología ordinaria de tarifas se encuentra en el Acuerdo 09-34-2020 del Acta de la Sesión Ordinaria 34-2020 de la Junta Directiva de la ARECEP, celebrada el pasado 28 de abril de este año, en el cual se encuentra en el oficio OF-240 SJD 2020, visible a los folios 076 a 095, y cuyo sustento se encuentra en el informe técnico que también se encuentra visible en los folios 105 a 191 del expediente IRM 007-2020 que se puede consultar en la dirección electrónica www.arecep.go.cr en la sección de expediente. Se recuerda que esta metodología ordinaria sirve para atender solicitudes de fijación tarifaria planteada por los prestadores de los servicios u otros actores, tal como lo indica el artículo 30 de la Ley 7593, así como fijaciones de oficio realizadas por parte de la ARECEP. Esta metodología fue establecida en la resolución RJD-035-2016 del 25 de febrero y además cuenta con varias reformas. El objetivo de esta modificación parcial de la metodología ordinaria es incorporar los ajustes necesarios en dicha metodología con el fin de garantizar su consistencia y su aplicabilidad en virtud de los ajustes que se están proponiendo en la metodología de fijación extraordinaria del mismo servicio. El primer punto para la modificación parcial de la metodología está relacionado con la sustitución de la encuesta de insumos de mantenimiento por el uso del índice de precios de insumos para el servicio de transporte público en autobús IP-TRP, el cual es publicado por el Banco Central de Costa Rica. Siendo este un ente especializado en la obtención de este tipo de indicadores, permite tener mayor exactitud y oportunidad en los precios de los insumos de mantenimiento considerados dentro de la estructura de costos del servicio de transporte remunerado de personas por autobús. El segundo ajuste incorporado en la modificación parcial de la metodología ordinaria está relacionado con el cambio en el índice utilizado para el cálculo del precio de limpieza de los autobuses, con lo cual se pasa de utilizar el índice de precios al consumidor, un índice genérico, a utilizar un índice específico que sería el índice de precios de insumos para servicios de transporte público por autobús calculado por el Banco Central. El último ajuste incorporado en la propuesta de modificación parcial de la metodología ordinaria tiene que ver con el cambio del criterio de redondeo de las tarifas bienales, para lo cual se considera la moneda de menor denominación que tenga valor como medio de pago de acuerdo con las disposiciones del Banco Central y que esté vigente al momento de la emisión de cada una de las resoluciones tarifarias cuando se aplique la metodología ordinaria. Ya para finalizar con esta charla explicativa, se les recuerda que en el número de expediente IRM-007-2020 se encuentra disponible toda la información presentada el día de hoy, el cual puede ser accesado mediante la página web de la institución www.arecep.go.cr y además que pueden hacer llegar sus consultas al correo electrónico consejero@arecep.go.cr. Adicionalmente, se les invita a participar en la audiencia pública virtual a celebrarse el día jueves 26 de noviembre de 2020 a las 5:15 de la tarde, la cual será transmitida por medio de la plataforma Cisco Web. El enlace para participar en dicha audiencia se encuentra en la convocatoria de la audiencia pública y en la página web de la ARECEP. Muchas gracias.